Muy buenos días, me presento, mi nombre es Irving Guido y junto con mi compañera Estefanía Herrera explicaremos la Reading Understanding Income Statements, que es del libro de Financial Reporting. Bueno, la importancia de esta lectura se da a partir de que para poder comprender una empresa y poder comprender qué tanto su acción puede crecer, es necesario ver y proyectar los income statements. Es necesario comprender términos como la depreciación, COGS, los costos que estas empresas adquieren en sus inventarios, cómo es que contablemente los adquieren, las categorías operacionales, no operacionales de sus ingresos, también los earnings per share, que pueden ser básicos o diluidos, y diferentes conceptos que van formando una imagen de una empresa. Entrando en cuanto a los componentes y el formato que existe, el income statement básicamente es un reporte de los revenues y de los expenses de una compañía en un periodo de tiempo. Y se puede entender que es a los revenues quitarle los expenses y eso te va a dar el net income. Los revenues son meramente los ingresos. Los net revenues son estos ingresos, pero ya están siendo ajustados o descontados por los costos. Los expenses, ya antes mencionados, son costos que pueden ser divididos en diferentes secciones, y los gain and losses son los beneficios económicos que existe de la actividad. El net income, según el IFRS, lo define como un sinónimo de la ganancia o la pérdida, y es la suma de todas las ganancias menos todos los costos, incluidos los costos para vender el bien, la depreciación, los intereses, los taxes, y generalmente para poder comprender qué tan rentable es una empresa se utiliza el P/E ratio. Generalmente se utiliza mucho más el concepto de multi-step, que es organizo según sean los costos, las categorías, por ejemplo, a comparación de cuando se organizan por la naturaleza, que podría ser, vamos a organizar todos los costos, todos los salarios, todos los costos de rentas, y digamos que de alguna forma no se alcanza a comprender o sería más complicado comprender una empresa con otra. Hay momentos en los que puede ser necesario, pero generalmente se utiliza más la parte de grouping by function. Y dentro de las profits que existen están las gross profits, que es la cantidad que resta del revenue después de los costos directos de producción, y el operating profit después de los administrativos y de venta. Es importante comprender que el operating profit puede ser también muy útil cuando estamos comparando dos empresas, porque estamos hablando de la parte operacional de una empresa y a lo mejor pueden existir cosas como los taxes o diferentes artículos financieros en un income statement que pueden distorsionar un poco la comparación de dos empresas. Por eso es muy necesario también comprender la parte de operating profit. Cuando una empresa está teniendo revenue recognition, existen diferentes principios y podemos ver en estas dos divisiones cómo las compañías que son de servicios y las que son de productos, cómo es que ellos van reportando los revenues. Y es muy importante porque existen diferentes métodos contables, ¿no? Diferentes tiempos, y poco a poco iremos explicando un poco más también la parte de los costos, ¿no? Pero estos son los principales. Y también existen las unearned revenues, que es cuando una compañía está teniendo este revenue recognition y le pagan en efectivo antes de tiempo, y en el balance sheet eso lo metes como un liability, ¿no? Como un pasivo. Ahora bien, cuando hablamos del income recognition, existen compañías que tienen contratos de largo periodo, por ejemplo, los proyectos de construcción. En nuestra izquierda estoy presentando un método que se llama el Percentage Completion Method, y este es utilizado cuando una compañía sabe estimar de forma correcta, digamos de una forma reliable, cómo es que el proyecto se va a ir comportando, cómo se van a ir dando los costos y, bueno, básicamente para poderlo calcular, ya que sabemos cuánto es el costo. Por ejemplo, este proyecto que va a costar 800. Por ejemplo, en este primer caso, ¿no? Estamos viendo del 100% del costo cuánto se ha completado. Entonces, en el primer año,
como se ha completado 400 de costo y es el 50% del proyecto, se le está dando un revenue básicamente de 500. Existe otra metodología que está enfocada en Completed Contract Method, que esta está mucho más enfocado a cómo es que, o sea, estamos igualando el costo y el revenue, el costo y el revenue. Si nos damos cuenta, en los dos casos, el revenue es el mismo, pero la diferencia es que uno se utiliza cuando se conoce realmente el estimativo del proyecto y el otro cuando no se conoce este estimativo de cómo se van comportando los costos y los revenues. Dentro de las metodologías, el installment sales es utilizado cuando una compañía está esperando los pagos en un periodo extenso. Sin embargo, el installment method es utilizado cuando el revenue no se puede reconocer mediante el US GAAP. Para esto, tenemos a la izquierda un ejemplo en el que para el primer año, 2015 y 2016, se calcula un revenue del 20%, dividiendo la sustracción del revenue menos el costo. Y para el primer año, el primer revenue sería de 80, el segundo de 80 y el tercero de 40. El Cost of Recovery Method es utilizado cuando los primeros dos no se pueden utilizar de forma certera. Ahora, también existe la parte de los barter transaction, que es cuando dos parties están haciendo el intercambio de bienes, pero no lo están haciendo de una forma en efectivo. Los round trips, cuando una de las partes está de forma simultánea comprando el mismo bien y tiene sus reglas. US GAAP te dice, checa la parte histórica, las experiencias para determinar el fair value de ese intercambio. Y el IFRS, buscar transacciones que no sean de estos parties que hayan pasado y que tengan un revenue similar y que puedan ser comparables. ¿Por qué hacen esto? Bueno, básicamente, si una compañía está haciendo un trade con otra compañía, le está vendiendo un bien y esta otra compañía no le está pagando en efectivo, para que no vaya a haber ninguna discrepancia incluso fiscal, existe esta parte de analizar cómo es que estos dos se están intercambiando. Dentro de los Revenue Recognition también existe el Gross versus Net Reporting, que es reportar las ventas de los revenues y el Cost of Goods Sold de forma separada, y el Net Revenue Reporting, que es solamente reportar la diferencia. En el caso de abajo tenemos un ejemplo y digamos que este agente está vendiendo viajes y el revenue de un boleto que está vendiendo es de 10,000 y el expense es de 9,000. El profit es de 1,000 y básicamente bajo el concepto de Net Revenue Reporting solamente va a reportar los 1,000. Digamos que el Gross versus Net Reporting tiene mucha más información y el otro está más resumido en cuanto a la parte de los Net Revenues. Los Coverage Accounting Standards es uno de los nuevos estándares según el ISB y decidimos incluirlos porque son parte del Kaplan y también es interesante comprender que existen 5 procesos para poder reconocerlos, que es identificar al cliente, las obligaciones de contrato, el precio de transacción, alocar los precios de la transacción y reconocer el revenue, ¿no? Los contratos se hacen entre dos parties y en esto se vienen las obligaciones y los derechos que tienen. Y los performance obligations se dan por diferentes artículos que se van a entregar. Los transaction price, pues básicamente es esta cantidad que es esperada por el cliente en una transferencia de un bien o un servicio, que es cuando una compañía va identificando qué ítems fueron vendidos. Existen dos metodologías principalmente. Tenemos la metodología del FIFO, que es First In, First Out, que es el primer ítem que estás comprando, vas a asumir que es el primero que estás vendiendo. Y el LIFO, que es Last In, First Out, que está mucho más enfocado a que las últimas unidades que tienes en tu inventario son las primeras que vas a vender. Dentro de esta tabla podemos ver estas diferentes categorías y también existen los Weighted Average Costs, que es
tú no vas a crear ninguna assumption de tu inventario, sino tú vas a ir viendo o vas a ir dividiendo los costos de los bienes disponibles por unidad. En este ejemplo podemos encontrar los 3 tipos de ejercicio. La recomendación aquí es comprender que para poder tú identificar los costos entre un LIFO y un FIFO, la parte clave es comprender el costo de la unidad. Entonces también depende mucho de cuántas unidades estás vendiendo y el precio que estás sustrayendo, si es de un precio del pasado o un precio del presente. Y el weighted average está mucho más enfocado en estandarizar todos los precios, ¿no? Entonces es muy importante comprender que entre un LIFO y un FIFO, como podemos ver aquí, sí hay un gran cambio entre el ending inventory, pero esto se da a partir de las últimas unidades que vendes, ¿no? Y eso puede ser muy dramático en el cambio. Entonces, es muy recomendable darse un tiempo en este tipo de ejercicios y primero comprender, obviamente, si es LIFO o FIFO, y con esto ir viendo las unidades, si son de un último periodo o de un primer periodo, ¿no? Bueno, ahora cuando estamos hablando de la depreciación y de la amortización, básicamente es el allocation cost de un producto en su asset life. La amortización es más dada también con intangibles, depreciación con tangibles. Y existen varias metodologías. Por ejemplo, está la straight line depreciation, que es un método utilizado. Básicamente la fórmula es al costo le quitas el residual value, lo divides entre los años de vida útiles de ese bien. Básicamente vas depreciándolo. Existe otra metodología que es el Accelerated Method Depreciation, que existen algunos bienes que lógicamente te pueden dar un beneficio económico mucho más rápido cuando estás comprándolos y se deprecian de forma más rápida. Básicamente también existe esto, pero al doble, ¿no? Depreciation expense con un Double Declining Balance Method, que está más enfocado en aplicar 2 veces el straight line rate, y con esto puedes duplicar la depreciación. La amortización siempre tiene que estar en proporción al beneficio económico que está teniendo este asset. Y existen también las garantías, que es cuando una empresa está vendiendo un servicio a crédito y que esto puede proveer una garantía en caso de una deuda. Y el net book value, que es el valor que una compañía tiene de un asset en su balance sheet, ¿no? Básicamente. Y es para poder estimarlo es igual al costo del asset menos la depreciación acumulada. Continuando con mi compañero, a continuación vamos a ver los ítems no recurrentes y los ítems no operacionales. Debido a que existen empresas que tienen operaciones discontinuas, ya sea que porque tuvieron pérdidas o decidieron dejar ese negocio, dentro de los estados de resultados deben de considerar estas cuentas por aparte. ¿Por qué? Pues para no confundir al inversionista o al analista en sus proyecciones futuras. También existen cuentas extraordinarias. Estas cuentas extraordinarias son las cuentas que no se esperaban que tuvieran, pero pues sucedieron por alguna u otra razón, e igualmente deben de ser presentadas separadamente al income statement. Por otro lado, nos encontramos con los ítems no operacionales, que son aquellos ítems que explican el comportamiento de la entidad o de la empresa, pero prácticamente no tienen que ver tal cual con la operación. Y bueno, es importante mencionar que las empresas deben de estar, deben de tener la capacidad de adaptarse a las nuevas reglas contables, esto con el fin pues de otorgar al inversionista y a los analistas un mayor entendimiento al desarrollo de la compañía. Bueno, vamos a ver earnings per share a continuación, que son las ganancias por acción. Y prácticamente existen dos tipos de ganancias por acción, las básicas y las diluidas.
Las básicas son prácticamente de las acciones comunes y las acciones ordinarias, es decir, que tienen una estructura de capital simple. Para ejemplificar el Basic EPS vamos a ver el siguiente Excel. Nos menciona, para el año 2006 la compañía Trax tuvo un net income de 2 millones y pagó 150,000 en dividendos preferentes. Y bueno, tenemos la siguiente información, ¿no? Tenemos 1 millón de acciones en circulación el 1 de enero, emitió 300,000 acciones más el 1 de abril y recompró 50,000 acciones el 1 de octubre, teniendo al final del año 1.250.000 acciones. Te pregunta, ¿cuál es el promedio ponderado de las acciones en circulación y cuál es el Basic EPS? Para calcular el promedio ponderado de acciones en circulación, debemos de saber cuánto tiempo estuvo cierto número de acciones en circulación. Entonces, para empezar, tenemos 1 millón de acciones y se mantuvo en el mismo número de acciones por 3 meses. Entonces vamos a multiplicar 1 millón por 3 sobre 12, porque esta es una base anual. Después tenemos que emitió 300,000 acciones más, lo cual nos hace decir, bueno, tenemos 1.300.000 acciones en circulación, pero ¿cuánto tiempo más? Y prácticamente fueron 6 meses, del 1 de abril al 1 de octubre. Y aquí está la operación. Y bueno, al final te dice, pero en 1 de octubre recompró 50,000 acciones, lo cual nada más hubo en circulación 1.250.000 acciones los últimos 3 meses. Al final, realizas cada una de las operaciones y su sumatoria es el promedio ponderado de números de acciones en circulación. Es importante mencionar que también el promedio ponderado en acciones en circulación pues se puede hacer diario. En este caso fue mensual. Y bueno, aquí nada más se aplica a continuación, pues ya nada más se aplica la fórmula que es net income menos los dividendos preferentes sobre el número de acciones en circulación y te da 1.53. ¿Qué te quiere decir este número? Que cada acción representa 1.53 de tus ganancias. Y bueno, por otro lado, tenemos también los EPS diluidos. ¿Qué tiene que ver esto o cuál es la diferencia? Los EPS diluidos toman en cuenta los instrumentos que pueden ser convertibles a acciones comunes. Y bueno, prácticamente la base del EPS diluido es que debe ser menor o igual al EPS. Y bueno, para los EPS diluidos existe para bonos, para acciones preferentes o para opciones. A continuación vamos a ver un ejemplo de cada uno. Y bueno, aquí dice, para el año 2012 la compañía RES tiene un net income de 1.700.000 y un promedio de 600,000 acciones en circulación y 15,000 acciones preferentes convertibles. Cada acción preferente paga un dividendo de 10 pesos por acción y se convierte en 4 acciones cuatro acciones normales o 4 acciones ordinarias. Calcula el Basic EPS y el Diluted EPS. Lo que primero tenemos que calcular son los Preferred Dividends. Entonces nos está diciendo que tenemos 15,000 acciones preferentes y cada una de ellas paga 10 pesos de dividendo, lo cual prácticamente es una multiplicación 15,000 por 10,000, lo cual nos da 150,000 en Preferred Dividends. Como ya tenemos las otras cuentas, prácticamente aplicamos la fórmula y nos da 2.583. Y bueno, para sacar las acciones diluidas, tenemos que sacar el nuevo número de acciones en circulación. Entonces tenemos actualmente 15,000 acciones preferentes que se van a convertir en 4 common stock. Y bueno, esta es una multiplicación que son 15,000 por 4, lo cual nos da 60,000. Y de aquí se aplica la fórmula, que es net income sobre el promedio ponderado del número de acciones más las nuevas acciones en circulación. Y nos da 2.576, lo cual es menor que el Basic EPS. Es importante mencionar que aquí pues no se restaron los dividendos porque se supone que como la empresa pues ya no va a pagar esos dividendos, pues no debemos de restarle eso, pero pues la base del número de acciones en circulación pues es mayor. Ahora también viendo el ejemplo con un título de deuda,
es que la compañía Trax tiene un net income de 600,000 en 2017 y tuvo un promedio ponderado de acciones en circulación en 320,000. Si la compañía tiene un instrumento financiero de 50,000 pues dólares de 6% convertible a bonos, bueno, convertible a 6 acciones, a 10,000 acciones, asumiendo una tasa de 30%, calcule el Basic EPS y el EPS diluido. Entonces, prácticamente para el Basic EPS vamos a usar los datos que ya tenemos, el Net Income y el Weighted Average Number of Shares Outstanding. Aquí, pues debido a que es deuda, no hay dividendos preferentes, entonces prácticamente vamos a hacer 600,000 entre 320,000, lo cual nos da 1.875. Y bueno, para las acciones y para el diluted EPS vamos a saber, vamos a primero a conocer cuál es el interés que se va a dejar de pagar en cambio de otorgar las acciones pues las acciones comunes, ¿no? Y entonces aquí se va a multiplicar 50,000 por 0.06, este es el interés. Pero pues este interés se le tiene que restar el income tax, entonces vamos a multiplicar el interés que tuvo por 1 menos 0.3, que es el 30% de tax. Y bueno, una vez teniendo eso, vamos a aplicar la fórmula. Ya tenemos el net income, el tax interest, el número de acciones en circulación promedio y el número de acciones nuevas comunes. El número de acciones nuevas comunes es el que nos mencionaba aquí. Entonces aplicamos la fórmula, el cual es net income más los tax interest menos los dividendos preferentes, que prácticamente en este caso no tendríamos, sobre el número de acciones en circulación más el nuevo número de acciones, y nos da un EPS diluido de 1.825, igual menor al basic EPS. Y por otro lado tenemos opciones eh, las opciones diluidas, ¿no? Y bueno, te dice, la compañía Leon reportó un net income de 2.5 millones para el año 2004 y tuvo acciones en circulación de 700,000. Al principio la compañía tenía 20,000 opciones con un precio de ejercicio de 30 pesos y actualmente el precio en el mercado tiene 60 pesos. Calculé el Basic y el EPS. Para esto, el Basic EPS, volvemos a usar la misma fórmula, Net Income sobre el Weighted Average Number of Shares Outstanding, lo cual nos da 3.57. Y bueno, con el Diluted EPS de opciones, tenemos que tener como base que una vez que estas acciones, estas opciones se ejerzan, se va a hacer la recompra de acciones con este mismo dinero. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, tenemos 20,000 opciones con un precio de ejercicio de 30 pesos, es decir, tenemos 600,000 pesos. ¿Esto de dónde sale? De los 20,000, las 20,000 opciones por el precio de ejercicio. Teniendo estos 600,000 pesos, vamos a ver con cuántas acciones me alcanzan para comprar. Entonces tengo 600,000 entre el precio de la acción en ese momento, que era 60. Entonces me alcanza para recomprar 10,000 acciones. Entonces, aquí prácticamente se va a aplicar la fórmula, la cual es net income menos preferred dividends, que no teníamos, entre acciones en circulación más las nuevas, o sea, las acciones que prácticamente se podrían decir que se emitieron, menos las acciones que recompramos, y nos da un total de 3.52. Bueno, continuando con la presentación, existen pues sí, instrumentos que son antidiluidos. ¿Por qué? Porque prácticamente el EPS diluido nos va a salir mayor a tu EPS básico. ¿Eso qué quiere decir? Que al contrario, que a la compañía le conviene que haya este cambio, o bueno, a los inversionistas que haya este cambio, y pues no prácticamente el, el bueno, continuando con la presentación, existen ciertos
instrumentos financieros que son antidiluidos. ¿Y esto por qué? Pues porque resulta de que el EPS diluido va a ser mayor que el Basic EPS. Y pues lo que aquí se quiere lograr es que el EPS diluido logre reflejar el máximo potencial de que una empresa se haya diluido y no de forma contraria. A continuación les voy a dejar una hoja de Microsoft Excel de un ejemplo para que lo revisen. Gracias por su atención y si tuvieran alguna duda no duden en contactarnos a Irving o a mí y les explicamos sin problema. Gracias.